Señor Carlos Fernando Salazar Salamanca, indíquele al despacho si se compromete usted a decir la verdad en la declaración que va a rendir. Sí, señora, me comprometo. Nos podemos sentar. Señor Carlos Fernando Salazar Salamanca, indíquele al despacho si usted tiene algún grado de parentesco, bien sea de afinidad o consanguinidad, con el señor Álvaro Uribe Vélez. No, señora, ninguno. Su profesión es de abogado, ¿verdad? Si no se anunciaron en la audiencia preparatoria. No, señora, mi profesión es administrador de empresas especializado en auditoría forense e investigación criminal. Ay, gracias, muy amable. Señor defensor, su testigo. Gracias, su señoría. Por favor, doctor Carlos Fernando, activa su micrófono. Exacto, y así lo puedo ver en el transcurso de este testimonio. Doctor Carlos Fernando, buenos días. Doctor Granado, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy compareciendo a esta audiencia. Como usted sabe, doctor Carlos Fernando, soy el defensor principal del doctor Álvaro Uribe Vélez y me corresponde en sede de examen directo formularle unas preguntas que le pido las conteste lo más preciso que su memoria le permita, y en caso que no sea clara mi pregunta o requiera de alguna explicación adicional, me lo hace saber para poderla reformular con el permiso de su señoría. ¿Están claras las indicaciones, doctor Carlos Fernando? Sí, están claras. Gracias. ¿Podría usted informarle a la audiencia cuál fue su fecha de nacimiento y el lugar del mismo? Sí, señor. 22 de agosto del año 1969 en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es su estado civil, doctor Carlos Fernando? Separado, doctor Granados. Usted ha dicho a preguntas de la señora juez que es administrador de empresas con varios estudios posgraduados. ¿Podría informar a la audiencia lo más detallado que le sea posible, sucinto pero detallado, cuál es su formación académica? Sí, señor. Soy administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, especializado en auditoría forense en la Universidad Externado de Colombia. Desarrollé capacitación como funcionario del CTI de la Fiscalía General de la Nación durante 7 años en cursos de investigación criminal y criminalística, el Plan Nacional de Capacitación, diferentes entidades como la Contraloría, la SAB en delitos contra la administración pública y corrupción. Posteriormente, programas de capacitación internacional con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, programa de capacitación con Alemania, Holanda y Países Bajos en investigación criminal, e introducción e capacitación en delitos económicos con la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, hice un máster en delitos corporativos y derechos humanos en la Universidad de Salamanca y he realizado diferentes cursos en temas de informática forense, auditoría forense en Colombia y en el exterior. Gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Podría informar usted a la audiencia cuál es su actual ocupación? Sí, señor. Actualmente soy el representante legal y director de una firma que se llama CFS Investigaciones Estratégicas SAS, cuyo objeto social es efectivamente el acompañamiento a través de investigadores y de peritos en investigaciones penales, acompañando las defensas penales o acompañando la representación de las víctimas en algunos casos. Digamos, relacionado con este tema, otras labores como prevención, detección de investigaciones de fraudes también. Gracias, doctor Carlos Fernando. Precisamente en ese rol que usted manifiesta, cumple liderando esa firma, ¿podría usted hacer un breve recuento de la trayectoria de esa firma que usted regenta? Sí, señor. La firma fue fundada en el año 2008, se registró en Cámara de Comercio y dentro de ese periodo de tiempo hemos acompañado varias defensas de varios abogados penalistas, en algunos casos de connotación nacional, otros no lo son de connotación nacional,
en defensas y a lo largo de todos estos años en diferentes ciudades del país, y en los últimos 3 o 4 años estamos aliados de una oficina que se llama Díaz Reus en Miami, en los Estados Unidos, para Colombia y varios países de Latinoamérica, nuevamente en investigación de fraudes, corrupción, lavado de activos, pero también en modelos de prevención de este tipo de delitos para el entorno corporativo. Gracias, doctor Carlos Fernando. Usted ha indicado que entre las actividades que desarrolla a través de su firma están las tareas de investigación para la defensa, también para las víctimas. En el caso específico de tareas de investigación para la defensa, ¿podría explicarnos un poco cuál es su rol? Sí, señor, pues a través de los abogados o directamente las personas que están vinculados en los procesos penales nos consultan sobre la posibilidad de acompañar en los procesos con la identificación, búsqueda, recaudo de elementos materiales probatorios de tipo que le competen a los investigadores, o la realización de dictámenes periciales cuando se requiere en cada caso en particular, bien sea de ingeniería civil forense, arquitectura forense, química forense, informática forense, auditoría forense y cualquiera de las áreas de los servicios forenses. Gracias, doctor Carlos Fernando. Usted ha mencionado que lidera, regenta esta firma de investigaciones estratégicas y hace estas tareas de investigación. Mi pregunta ¿es una tarea que usted le hace de manera individual o la hace en equipo? Efectivamente, es una tarea que se hace en equipo. Yo dirijo los equipos y participo de alguna manera en las investigaciones, en la elaboración de dictámenes periciales cuando son estrictamente de auditoría forense, o en el direccionamiento y liderazgo, digamos, procedimental de los dictámenes periciales que se realizan. Esto se desarrolla a 4 manos, por decirlo de alguna manera, con un grupo de investigadores y de peritos que se encuentran en la compañía. Gracias, doctor Carlos Fernando. Precisamente en el desarrollo de esas funciones, le pregunto si usted conoce o ha oído hablar de un nombre de Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Sí, señor, efectivamente, el nombre del doctor Prada lo conocía pues públicamente a través de los medios de comunicación, que era representante de la Cámara hace algunos años, y particularmente porque a través de uno de sus abogados, de los abogados del doctor Prada, recibió una consulta en el año 2018 justamente de un proceso de informática forense inicialmente. Gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Podría explicarnos en qué consistió esa consulta informática forense que ha hecho referencia? Sí, señor. La consulta está relacionada con la identificación, obtención, aseguramiento y documentación de unos mensajes de WhatsApp que había sostenido el doctor Prada con una persona. Inicialmente esta fue la consulta telefónica que la realizó el doctor Víctor Mosquera, abogado, entiendo también del grupo de defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, y esa fue la consulta inicial de un tema de informática forense. ¿Podría informarle a la audiencia, ya que habla de una consulta inicial, eso significa que hubo luego otras consultas? No, me refiero a que la consulta efectivamente era un tema netamente de informática forense, sin embargo en los procesos nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad acreditado con la norma internacional y certificado por la firma Bureau Veritas. Dentro de todos esos procesos de gestión documental y de procesos, lo que nosotros tratamos de hacer es como un control dual de los elementos materiales probatorios, y entonces involucramos no solamente al informático forense, sino también al grupo de investigadores, justamente para realizar un doble aseguramiento, pues para garantizar, como todos acá saben, la mismidad de los elementos materiales probatorios y poder exponerlos posteriormente, obviamente, en un informe, bien sea un informe base de opinión pericial en ley 906 o un dictamen pericial en ley 600, pero tener esa trazabilidad. Gracias, doctor Carlos Fernando. Precisamente, ya que usted ha hecho mención a que hubo esa solicitud
inicial de conseguir una información. ¿Usted recuerda en concreto a qué se refería esa tarea que se le solicitó por parte del abogado Víctor Mosquera que usted ha mencionado? Sí, en la conversación telefónica que se realizó o que realicé con el doctor Víctor Mosquera, se expuso que había un chat con una persona que estaba dando una información al doctor Prada sobre unos hechos asociados a un señor de apellido Monsalve, que aparentemente era un testigo en el caso del doctor Álvaro Uribe Vélez, y por eso un poco la importancia de asegurar esa información para garantizar más adelante en alguna parte del proceso, dentro del proceso que en ese momento se adelantaba en la Corte Suprema de Justicia bajo la Ley 600, en donde en el mismo proceso estaba el doctor Prada y el doctor Álvaro Uribe, entiendo, en labores preliminares, investigación preliminar, investigación previa, perdón, y ese era un poco el objeto de esa prueba, garantizar que esa conversación se pudiera preservar de manera fiable, auténtica, durante a lo largo de la investigación. Gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Usted recuerda la fecha exacta en donde se realizó esa conversación y posteriormente lo que hubiera seguido de ella? Recuerdo que fue en el año 2018, la fecha exacta no la recuerdo en este momento, recuerdo que sí fue en el 2018 que se hizo la consulta y que se desarrolló la labor y se rindieron los respectivos informes y dictámenes periciales. Doctor Carlos Fernando, ¿usted recuerda en particular y con precisión y detalle cuáles fueron exactamente cada una de las labores desarrolladas en desarrollo de esa consulta que ha hecho mención? Sí, señor. Básicamente fueron 3 tareas principales. Dentro de cada una de ellas pues se desarrollan varios aspectos, pero la primera, y más por sugerencia nuestra de procesos, era realizar una entrevista con el señor Álvaro Prada, que nos diera contexto de la información que íbamos a buscar en el equipo de telefonía celular. Un poco aprendiendo un poquito de la experiencia y en vista que tuve la oportunidad de trabajar también en la Fiscalía en otra época, pues es importante que los peritos tengan un poquito de contexto sobre la información que se va a asegurar, por lo menos de contexto general, de qué se trata la conversación, en cuál es el nombre de contacto que se encuentra en el celular, pues para, digamos, ser más eficientes desde el punto de vista pericial a la hora de realizar el dictamen. Por esa razón se realiza una entrevista al doctor Álvaro Prada. Esa fue una primera labor. Posteriormente se realiza por el equipo de investigación una labor de aseguramiento físico, entendiendo como que como cualquier medio electrónico tiene 2 componentes, un medio físico y un medio, una memoria o un medio de almacenamiento digital, en la que es importante garantizar que esa mismidad que se pide en los códigos y en las prácticas nacionales e internacionales se garantice no solamente desde el punto de vista digital, sino también desde el punto de vista físico. Entonces se hace una documentación, se hace un recaudo, se hace una documentación, un aseguramiento físico de ese equipo de telefonía celular, se registra unas fotografías, se escriben los datos del equipo en el mismo reporte de investigación y se inicia, digamos, el proceso de cadena de custodia físico de ese elemento material probatorio. Posteriormente, el equipo de investigación, esto ocurre en este caso y en todos los casos que manejamos en la compañía, el equipo de investigación, bien sea en el mismo lugar, si el perito se encuentra ahí, o traslada el elemento material probatorio a nuestro almacén de evidencias o al laboratorio de informática forense y procede a hacer entrega bajo protocolo de cadena de custodia al perito de informática forense. En este caso en particular, el perito de informática forense se trasladó con el investigador al lugar donde estaba el doctor Álvaro Prada, que eran las oficinas del doctor Víctor Mosquera, y allí inmediatamente lo recibió el investigador, lo puso en manos a través de cadena de custodia del perito de informática forense, quien a su vez realiza ya un proceso más técnico de informática forense, en la cual hace nuevamente la descripción del equipo, la información que lo identifica y lo individualiza,
al celular, procede a ubicar el archivo y con las herramientas forenses que contamos en el laboratorio, los procedimientos técnicos establecidos, realiza el proceso de extracción forense de los archivos que se han solicitado y que se manifestaron en la entrevista. Una vez los extrae, aplica la cadena de custodia digital, que es lo que todos conocemos como el hash, que seguramente se explica mejor desde el punto de vista técnico, pero procede a terminar de hacer la extracción, asegurar la evidencia, emitir 2 originales de esa evidencia, un original que reposa en nuestro almacén de evidencias y otro original que se entrega en el informe a quien lo está solicitando. En ese caso, en su momento, se entregó ese informe a la oficina del doctor Víctor Mosquera, en ese entonces. Esos son los 3 procedimientos de manera general, doctor Granados, que se realizaron en este caso. Gracias, doctor Carlos Fernando. Dado que usted ha mencionado en detalle esos procedimientos, ¿usted recuerda haberlos documentado? Sí, señor, en efecto se documentaron los 3 procesos. Y ¿recuerda exactamente de qué manera se documentaron? ¿Cómo se identifican esos documentos? Sí, señor, se realizaron los 2 primeros, la entrevista y el informe de investigación, en informes de investigador, y el tercero, que es el dictamen pericial, en un documento de dictamen pericial, los 3 en formatos de nuestro sistema de gestión de calidad, acordes, por supuesto, con las normas procesales que lo requieren. ¿Y usted recuerda, doctor Carlos Fernando, la fecha de esos informes que usted ha hecho referencia? No, la fecha exacta no la recuerdo, recuerdo que fue muy cerca de la labor que se realizó. Ya. Su señoría, como quiera que el señor investigador, doctor Carlos Fernando Salazar, pues ha dado cuenta de las tareas desarrolladas, de cómo quedan documentadas en unos informes, pero que la fecha exacta de los mismos no la precisa en este momento. Entonces, en primer lugar, para refrescar su memoria sobre ese aspecto y también para poderle luego formular otras preguntas sobre esos informes, que como investigador está facultado para, por supuesto, consultarlos, le solicito se le ponga de presente, previa verificación de la señora fiscal y su autorización, los informes IE 2018-371, IE 2018-372, IE 2018-373. Estos obran en folio 154 a 218 del cuaderno 3 del expediente 52240 y que fueron descubiertos no solo por nosotros en la defensa, sino también por la propia Fiscalía, su señoría. Proceda, doctor Granados. Gracias. Verificado por la Fiscalía. Gracias, señora juez. Vale, gracias. Liz Mayivi, el juzgado de Santa Fe de Antioquia está intentando ingresar a la audiencia. Por favor, que se comuniquen con ellos y que esperen la información el momento mismo en que deban hacer conexión. Bueno. Sí, señora, ya nos comunicamos con ellos.
Doctor Granados, acá está en los documentos, hay 3 informes. Doctor Fernando, lo primero que le pido es que lo revise y luego le formularé las preguntas. Ya lo revisé, doctor Granados. Ok, bueno. Entonces, ¿usted reconoce, doctor Carlos Fernando, sus documentos? Sí, señor, lo reconozco. ¿De qué se trata? ¿Qué documento se trata? Se trata de 3 informes de nuestra compañía, de nuestro equipo de trabajo, 2 informes de investigación y un dictamen o informe pericial de informática forense. ¿Por qué usted lo reconoce, doctor Carlos Fernando? Están en el membrete de nuestra compañía, tienen nuestras firmas y son las tareas que nosotros efectivamente realizamos en desarrollo de la tarea encomendada. Hay una primera hoja que no lo conocía, que es como un documento de la Corte, me imagino dándole traslado, pero ese no lo conocía, pero el resto son nuestros informes. Gracias, doctor Carlos Fernando. Usted ha mencionado que se trata de 3 informes, 2 de investigación y un tercero pericial. ¿Podría indicarnos la fecha de cada uno de estos informes? Sí, señor, con mucho gusto. El primer informe de investigación que está rotulado con el número IE 2018-371 es el informe de investigación del 27 de julio del 2018, mediante el cual se realiza una entrevista al doctor Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Ese es el primero. Ese primero que menciona tiene una firma que lo acredite de quién realizó ese informe. Sí, señor, tiene la firma de quienes participamos en esa investigación, que corresponde a la investigadora Claudia Luque Díaz, al investigador Carlos Rojas Alfaro y al suscrito Carlos Fernando Salazar. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que es el primer informe, según usted indica, que tiene fecha 27 de julio de 2018, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Usted también mencionó que hay un segundo informe. ¿De qué fecha es este segundo informe? ¿Y cuál es? Correcto, es un segundo informe de investigación. La fecha de este informe está identificado con el número IE 2018-372. La fecha de expedición del mismo es 27 de julio del 2018. Ese informe segundo, que tiene esa misma fecha, de que el primero, ¿quién la suscribe? Este segundo informe está suscrito por las siguientes personas. Un segundo. Está suscrito por la investigadora Claudia Luque Díaz, el investigador Carlos Rojas Alfaro y el suscrito director del caso Carlos Fernando Salazar. Gracias. Y el tercer informe, que usted lo mencionó, de naturaleza pericial, ¿qué fecha tiene y quién lo suscribe? Con mucho gusto, doctor Granados, regáleme un segundo, por favor. Este es el informe IE-2018-373, informe pericial forense del 27 de julio del año 2018. ¿Y quién lo suscribe? Está suscrito, deme un segundo, por favor. Está suscrito por el perito de informática, el señor Oscar Fabián Valero Loaiza, y por el suscrito director del caso, Carlos Fernando Salazar. Muchas gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Estos informes tenían un destinatario? Sí, señor.
En efecto. ¿Y puede usted informar que a quién era el destinatario o destinatarios, si fuese plural? Sí, estos informes se hicieron con destino a el doctor Víctor Mosquera y el doctor Jaime Granados y el doctor Álvaro Hernán Prada, por supuesto. Gracias, doctor Carlos Fernando. Ahora, pasando al primero de los 3 informes que usted ha mencionado, por favor, ¿nos puede describir de qué trata en particular ese informe? Sí, señor, es un informe que documenta únicamente la diligencia de entrevista con el señor Álvaro Hernán Prada, como decía anteriormente, pues para tener contexto de lo que se necesitaba y se iba a realizar. Y esa entrevista que se le hizo al doctor Hernán Prada Artunduaga, al cual hace referencia ese informe, ahí se indica en el informe de qué manera se recepcionó dicha entrevista. Sí, señor, se documentó la entrevista de manera escrita y se documentó en el informe la entrevista, pero se anexa también el documento que suscribió el doctor Álvaro Hernán Prada, quien rindió la entrevista. Y en esa entrevista que rindiera el doctor Hernán Prada Artunduaga a ustedes, al equipo de investigadores por usted encabezado, doctor Carlos Fernando Salazar, ¿quedó registrado alguna información adicional o no? Sí, señor, en esa entrevista, pues digamos que el doctor Álvaro Hernán Prada nos indica inicialmente sus generales de ley, las circunstancias, poco de tiempo, modo y lugar en que recibió esos mensajes y digamos una narración de por qué le han llegado esos mensajes, las circunstancias en las que previo a recibir esos mensajes se había encontrado con unas personas en un aeropuerto de Neiva y cómo una de esas personas le escribió posterior a esa reunión en el aeropuerto de Neiva y son esos chats de esas comunicaciones los que ellos solicitan que se deban asegurar. Gracias, doctor Carlos Fernando. En esa entrevista, el doctor Hernán Prada Artunduaga a ustedes les informó de qué persona se trataba. Sí, en ese momento en la entrevista manifestó que los chats correspondían a un señor que había conocido previamente de nombre Carlos López, que era una de las personas con la que se ha reunido en el aeropuerto de Neiva. Gracias, doctor Carlos Fernando. En ese primer informe se documenta algo adicional o ahí concluye dicho informe. En ese documento de entrevista, el señor Álvaro Hernán Prada manifiesta un poco también el contenido de la reunión que tuvo y hacen narración también de algo de los mensajes que ha recibido a través de la herramienta de mensajería WhatsApp. Gracias. Y luego de este primer informe que usted ha descrito, me dice que con la misma fecha, 27 de julio, hay un segundo informe, el IE 2018-372. Usted, doctor Carlos Fernando, ¿podría informar a la audiencia de qué trata ese informe? ¿De qué actividades trata? Sí, señor, con mucho gusto. En este informe de investigación se describe el proceso de recepción del elemento material probatorio, el equipo de telefonía celular, la descripción física del mismo, imágenes fotográficas del mismo equipo de telefonía celular y se da inicio al proceso de cadena de custodia físico para posteriormente hacer entrega al área de informática forense. Doctor Carlos Fernando, para ilustración de la audiencia, ¿usted podría explicarnos ese equipo que menciona, ese equipo quién lo entregó? El equipo, a ver, en circunstancias normales, el propietario del equipo de telefonía celular hace la entrega de ese equipo. En este caso en particular, hay dos días en los que se realiza ese primer proceso.
El primer día se recibe de manos del doctor Álvaro Hernán Prada, quien realiza la entrevista e inicia el proceso de cadena de custodia del equipo de telefonía celular. Sin embargo, un poco la premura de los hechos indicó que entendimos que íbamos a recoger el equipo de telefonía celular para trasladarlo a nuestro laboratorio. Sin embargo, el perito acompañó al investigador y en ese momento, digamos, después de que el doctor Álvaro Hernán Prada entregó el celular, firmó los documentos, firmó las autorizaciones, se ausentó del lugar, quedamos haciendo los trámites en la oficina en compañía de otro abogado de la oficina del doctor Víctor Mosquera, pero ellos no permitieron que se trasladara el teléfono hasta nuestras dependencias, solicitaron que se interrumpiera el proceso, se devolvió el teléfono el equipo de telefonía celular en contra del protocolo de cadena en custodia físico al abogado que se encontraba en ese momento en la oficina del doctor Víctor Mosquera, y al día siguiente se trasladaron a primera hora los equipos tecnológicos y las herramientas para obtener la imagen forense en la oficina, para obtener la extracción forense en la oficina del doctor Víctor Mosquera. Se volvió a recibir el equipo de telefonía celular de manos del abogado que había quedado como custodio del documento, del equipo o de la evidencia, y se continuó con el proceso y finalización, entrega al área de informática forense para que procediera a la extracción en la misma oficina del doctor Víctor Mosquera. Gracias, doctor Carlos Fernando. Entonces, usted podría informarle a la audiencia para que tengamos absoluta claridad de cómo se dio paso a paso, indicarnos entonces qué día se realizó el proceso de entrega, aseguramiento, custodia, y explicando qué significa entrega, qué significa aseguramiento y qué significa custodia. Sí, doctor, voy a tratar de consultar un poco el informe para refrescar memoria y tratar de hacerlo de la manera que usted me indica. Gracias, doctor Carlos Fernando. Entonces, el día 26 de julio, que es la misma fecha en que se realiza la entrevista, la del informe anterior, el equipo de investigadores recibe del doctor Álvaro Hernán Prada el teléfono celular para proceder al aseguramiento físico. El aseguramiento físico, como mencionamos anteriormente, corresponde a la identificación e individualización física del elemento material probatorio para garantizar y preservar la evidencia que contiene ese equipo de telefonía celular previo a entregárselo al área de informática forense. ¿Qué hacemos los investigadores en esa parte? Se realiza la entrevista que se rindió en otro informe, se realiza y se desarrolla un acta de recolección de elementos material probatorio que se encuentra dentro de nuestro proceso de sistema de gestión de calidad y los procesos también, digamos, de las entidades de policía judicial. Un acta de recolección, se documenta nuevamente la descripción del equipo de manera física y se inicia en los formatos de cadena de custodia, el formato de rotulado y el formato específico de cadena. Eso es lo que... Perdón, doctor Fernando, antes de pasar, porque nos interesa ser lo más claros y detallados posibles en esta materia, según lo que usted ha explicado, que se hace proceso de recolección, documentación y aseguramiento, ¿cuál es el propósito de realizar esos pasos que usted aquí ha señalado? Mucho gusto, doctor Granados. El propósito de estos procesos, como en general son los procesos de cadena de custodia, es garantizar, en primer lugar, la identificación del elemento material probatorio que va a ser objeto de análisis pericial. El segundo es poder garantizar en manos de qué personas estuvo esa evidencia a través de el formato de cadena de custodia, para garantizar pues que no, y dentro de esos procesos además, por ejemplo, en el caso de nosotros embalamos los elementos materiales probatorios que son de carácter digital en unas bolsas de Faraday, se llaman, que son unas bolsas especiales
que evitan, por ejemplo, que haya una intrusión después de asegurado el elemento material probatorio y se pueda, digamos, afectar una evidencia. Conozco algunos casos, digamos, en otros países donde una evidencia de tipo digital que no se conserva con todas las previsiones puede ser afectada externamente. Le pueden aplicar un virus después de que está, por ejemplo, en cadena de custodia. Entonces, estos elementos especializados de informática forense evitan que sufran afectaciones los contenidos de los celulares, afectaciones de tipo digital. Gracias, doctor Carlos Fernando. Esto que usted está explicando en la audiencia el día de hoy, esta parte, ¿quedó documentada en su informe? Sí, señor, están las fotografías, está la descripción, que es una forma, digamos, de documentar, pero también se acompaña con algunas fotografías, nuevamente donde se identifica el celular, se observa que está con la bolsa de Faraday que la protege, incluso se toman fotografías del rotulado de la cadena de custodia e incluso se allegan, pues obviamente, fotos e imágenes y anexos de todos estos procesos de cadena de custodia. Usted ha señalado, en respuesta anterior, que todo este proceso inicial tuvo lugar en las oficinas del abogado Víctor Mosquera. Mi pregunta es, ¿el proceso de recolección y de aseguramiento tuvo lugar ahí? ¿Eso también ocurrió o fue en un lugar distinto el proceso pericial de extracción forense de la información? No, señor, el proceso de pericial de extracción forense de la información se desarrolló en la misma oficina del doctor Víctor Mosquera. ¿Podría entonces usted, si está en condición de explicarnos, tener en cuenta que ya había sido recolectada y había sido documentada y asegurada la cadena de custodia de ese elemento con la indicación de que está en una bolsa de Faraday para evitar intrusiones? Entonces, ¿qué ocurrió después para que se pueda dar ese proceso pericial que usted relata de extracción forense? Claro que sí, doctor Granados. Finalizada la etapa de aseguramiento físico, el investigador o los investigadores proceden a hacer entrega del elemento material probatorio debidamente embalado y rotulado al área o al responsable de informática forense para que él dé inicio al proceso forense de obtención, extracción de esos archivos. Voy a explicarlo de dos maneras. Hay dos tipos de estudios forenses. Hay uno que se utiliza para extraer un archivo de interés para una investigación y otro que corresponde a una imagen forense que usualmente se utiliza cuando queremos buscar cosas en un celular, conversaciones borradas, perdidas, alguna cosa similar en la que usted, como este caso en particular, obedecía a poder asegurar un archivo de interés. El perito informático, con su metodología técnica acorde a lo que equivale a un dictamen pericial de cualquier tipo, desarrolla su tarea con una serie de pasos que él seguramente explicará de manera técnica en su momento, porque también está citada esta diligencia. Gracias, doctor Carlos Fernando. Usted ya nos explicó que el nombre de ese perito es el doctor Valero Loaiza, Óscar Valero Loaiza. Según lo que usted ha relatado, entonces ese mismo día el equipo de investigadores le entrega ayudante asegurado al doctor Valero Loaiza para que realice su expertise como experto en informática forense. Pregunta que quiero formularle es, ¿de ese proceso de entrega al perito hubo alguna documentación? Sí, señor. En el formato de cadena de custodia que inicia el investigador, cuando se entrega el elemento material probatorio al ingeniero Óscar Valero, al perito Óscar Valero, justamente esa entrega se hace a través del formato de cadena de custodia. Técnica de extracción forense que me imagino dará cuenta él. ¿Ustedes, los investigadores, vuelven a tener algún contacto con la evidencia? Sí, señor. El perito de informática forense, y en este caso es importante aclararlo, recibe el elemento material probatorio en la oficina del doctor Víctor Mosquera, realiza la extracción forense y coloca, digamos, lo que denominamos un hash, que es la garantía del sello de cadena de custodia digital. Se traslada ya con esa evidencia, bajo su tenencia y bajo su custodia, al laboratorio,
a terminar de hacer, obviamente, la documentación del archivo, la conversión del archivo y todos los demás procesos que ya se pueden realizar, pero ya con la imagen, con la extracción forense, con el archivo de la extracción forense. En ese momento el equipo de telefonía de celular, existen dos posibilidades. Una, se la devuelve directamente el perito al propietario del celular, o se la devuelve al investigador para que a su vez él le devuelva el equipo original al propietario del equipo de telefonía celular. Siempre hacemos una recomendación muy importante cuando devolvemos los equipos de telefonía celular, es que estén disponibles en su momento, por si alguna autoridad a requerir o alguna cosa en su momento, teniendo en cuenta que los dictámenes periciales tienen un principio, y es que cualquier otro perito que realice nuestra misma labor sobre el mismo elemento material probatorio, pues debería obtener el mismo. Entonces siempre se hace esa recomendación. Gracias, doctor Carlos Fernando. Y en el caso que nos ocupa en particular, ¿cuál de las dos alternativas utilizó? Permítame, por favor, doctor Ana, refrescar un poquito la memoria, viendo el documento, para ser preciso. Correcto. Gracias, doctora Naos. Ya lo verifiqué, ya le puedo contestar. ¿Proceda? Sí, por favor, ¿cuál fue? Gracias. En el informe de aseguramiento físico del equipo de telefonía celular se reporta igualmente que el equipo se hace devolución del equipo de telefonía celular a los suscritos investigadores, es decir, el perito vuelve a entregar el teléfono, el elemento material probatorio en cadena de custodia a los investigadores para que ellos procedan, el equipo de investigación, a hacer entrega al doctor Álvaro Hernán Prada del equipo.
Gracias, doctor Carlos Fernando. Y finalmente, el perito, luego que realiza su tarea técnica, ¿hay algún contacto con posterioridad con los resultados de su tarea pericial con ustedes? No escuché bien la palabra que utilizó, doctor. ¿Hay un contacto de qué, perdón? De parte del perito con ustedes cuando concluye con su tarea técnica de extracción de la información forense, del aseguramiento digital, etcétera, etcétera, que dará cuenta de él lo que él hizo. Mi pregunta es si luego que terminó su tarea el perito tuvo contacto nuevamente con ustedes, los investigadores, acerca de los resultados de esa pericia. Cuando se devuelve el elemento material probatorio a los investigadores y posteriormente se rinden los informes, pues de alguna manera el rol mío también puede reunirme con ellos y verificar que se realizó la tarea, se escribió todo en el informe, se cumplió con los procedimientos, y ese es, digamos, como en este caso y en todos los casos, el siguiente contacto que hay, y de verdad que posteriormente nunca más volvimos a hablar de ese caso. Creo que el día a día lo lleva a uno a hablar de otros casos. Mi pregunta entonces es ¿cuál es la razón para que ese informe, el último, el IE 2018-373, además de la firma del perito Óscar Valero Loaiza, tenga la firma suya, doctor Carlos Fernando? Efectivamente, como lo mencionaba anteriormente, doctor Granados, en mi rol de director del caso, dentro de la organización cumplo ese rol de verificar el cumplimiento, digamos, de los procedimientos, y en ese momento cuando se va a firmar pues el documento, eso es lo que verificamos, y por eso está mi firma en ese informe y en la gran mayoría de los informes que rinden los peritos de la firma. Y por último, la tarea técnica pericial, ¿quién la realizó en ese informe 373? El dictamen pericial lo realiza el perito Óscar Valero Loaiza. Perfecto. Muchas gracias, doctor Carlos Fernando. Su señoría, la defensa técnica no tiene más preguntas que formularle al doctor Carlos Fernando Salazar Salamanca. Sin embargo, como siempre, si me permite, si lo necesita un espacio, el doctor Alburio Vélez para conversar si tiene alguna inquietud acerca de este testimonio, un breve receso de 3-4 minutos con ese propósito, señoría. Se le autoriza, doctor Granados. Gracias. Muchas gracias. Granados. Pudimos conversar, el doctor Rodríguez Vélez, a efectos de analizar rápidamente una inquietud que él tenía puntual, y una vez quedando esclarecida, no se hace necesario formular al doctor Carlos Fernando Salazar de parte de la defensa más preguntas, así que terminamos este examen directo, su señoría. Gracias, doctor Granados. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Su señoría, ruego usted si me permita unos minutos en representación de las víctimas para establecer si existe algún interés. Gracias. Se le autoriza, señora fiscal. Señoría, si le parece, dado que va a haber este corto receso, por lo que indica la señora fiscal, ¿podríamos aprovechar para hacer una escala técnica? Perfecto, doctor, no hay ningún inconveniente, son las 9:39, bien puedan, entonces tomamos el receso para que puedan hacer la escala técnica. Gracias, señoría. Doctor Carlos Fernando, buenos días. La Fiscalía va a realizarle algunas preguntas relacionadas con las preguntas que en directo le formulara el señor defensor. Al tratarse usted de perito, voy a solicitarle algunas explicaciones, es decir, no son preguntas cerradas. De acuerdo con el relato que usted realizó en esta audiencia, expresó que utilizó los procedimientos técnicos establecidos para la labor encomendada especialmente por el doctor Prada.
¿podría decirle a la audiencia cuáles son esos procedimientos técnicos establecidos que no nos los explicó, por favor? Objeción, Señor fiscal, muy buenos señoría. días. Objeción, señoría. Con todo respeto, Sí, doctor Granados. la señora fiscal está haciendo referencia a el rol del testigo como perito. Nosotros postulamos al doctor Carlos Fernando Salazar como testigo en sus labores de investigación y esa fue la tarea que cumplió. El que tenga una formación de experto no cambia su rol de investigador. El perito, y así fue postulada como prueba pericial número 1 de la defensa, es del quien va a continuar el doctor Oscar Valero Loaiza. Así que objeto la pregunta por ser impertinente, dado que él no es perito, sino investigador. Hay lugar a la objeción, máxime cuando el señor Carlos Fernando Salazar Salamanca ha indicado en su declaración que ejerció prácticamente un rol de recolección de la información, señora fiscal. No le escucho, señoría. Perfecto. Dice usted que en un mismo día no se pudieron llevar a cabo las labores encomendadas de extracción de la información. Quiera la Fiscalía que nos quede claro por qué no se pudo hacer ese procedimiento en un solo día, doctor Carlos Fernando. Señora fiscal, buenos días. Una precisión, el proceso de extracción forense sí se hizo en un solo día. El proceso de aseguramiento físico no se hizo en un solo día, por las razones expuestas. Es decir, la parte del elemento material probatorio físico se suspendió, se entregó y se regresó al otro día, y el inicio del proceso de informática forense es al día siguiente, el del perito. Muchas gracias. La razón por la que no se llevó, que me preguntaba usted, es básicamente porque no se llevaron los equipos para hacer la obtención del archivo en ese día, en la oficina del doctor Víctor, el primer día, entendiendo que íbamos a recolectar el elemento y llevarlo a nuestro laboratorio. No se permitió, por indicar razones de seguridad de la información del celular, que es habitual en estos temas. Al día siguiente regresamos y al día siguiente se dio inicio en un solo día al proceso de extracción. Gracias, doctor Carlos Fernando. Igualmente, usted expresó y relató claramente que el elemento entregado, es decir, el celular, fue protegido en unas bolsas especiales, Friday creo que las llamó. Mi pregunta es si esa labor de utilización de esas bolsas quedó consignado en alguna parte de los informes rendidos. Usualmente se describe o se toma una imagen fotográfica de ese procedimiento. ¿Sí? En este caso tendría que refrescar memoria para poder asegurar si se tomó la fotografía o no, o se registró de alguna manera en el informe de recolección. De acuerdo con su respuesta, o se toma la fotografía o se refiere la utilización de esta bolsa. Indistintamente. Indistintamente. Sí. Gracias. Para claridad del aspecto, ruego a usted, su señoría, permitir que el testigo tenga a mano los informes puestos de presentes por el señor defensor, visibles a folios 155 y subsiguientes del cuaderno de instrucción número 3, previa revisión de la defensa, por supuesto. Proceda, señora fiscal. Su señoría, si me permite, dado que se trata de la misma evidencia descubierta y el ejercicio lo hicimos con el computador del doctor Barraza, si no tiene inconveniente la señora fiscal, para que pueda hacerse en ese equipo y así lo puede revisar más rápidamente el testigo, que fue el que lo hizo en su directo. Doctor Barraza, entonces sí, por favor. Gracias.
Ya puedo contestar la pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos. Escuchamos su respuesta entonces. Sí, desafortunadamente esto es una copia no es el original, lo que yo estoy viendo acá, está un poquito oscura la foto, Sí. pero alcanzo a ver en el segundo informe de investigación, en la imagen número 9, donde dice, continuación del aseguramiento físico, el elemento número 1 es puesto dentro de una bolsa antiestática, que es la bolsa de... ¿Es la misma? Sí. Ah, perfecto. Quería saber si era la misma porque pareciera que no. ¿Podría dejárselo un momento para la siguiente pregunta, por favor? Doctor Carlos Fernando, igualmente usted habló de la importancia de la cadena de custodia. Mi pregunta, la cadena de custodia aparece a folio 189 de los documentos. Antes de que lo revise, mi pregunta es, ¿usted sabe si allí se colocó claramente la identificación de la persona que halló el elemento material probatorio? Tendría que revisar para Revíselo, buscar memoria. Muchas gracias, doctora. ¿Qué folio me dijo, perdón? Folio 189, doctor. Gracias. Ok. El formato de cadena de custodia. Ya lo revisó, doctor, está en el folio 189. ¿Nos podría decir si está diligenciado lo correspondiente al ítem identificación de la persona que halló el elemento material probatorio? Como no se halló, no, señora. Perfecto, esa es la razón. Se recolectó. ¿Cómo fue que se halló ese documento, ese elemento? Digamos que hay diferentes formas en que un investigador puede tener contacto con una evidencia. Una es, está buscando, por ejemplo, en el lugar de los hechos una evidencia, o buscando, explorando si la encuentra, y si la encuentra, pues él es el que halla la evidencia, entonces describe la identificación. En este caso, o en otros casos donde no es una persona que está buscando una evidencia física que encuentra producto de su trabajo, sino que hace un ejercicio de recibir de otra persona el elemento, como en este caso lo recibe, se llena el formato de la parte inferior que usted mencionó, en donde dice identificación de la persona que recolectó el elemento material probatorio, porque lo está recibiendo, no lo está buscando para encontrarlo. Perfecto, esas eran las claridades que requería la Fiscalía. Señora juez, muchas gracias por el uso de la palabra. Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? No, su señoría, parece que es muy claro todo. Gracias. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar? Doctor Vladimir. Creo que ya no está con nosotros. Señor Carlos Fernando Salazar Salamanca, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia y ya puede retirarse, muy amable. Gracias, doctora. Saludo para todos. Gracias, doctor Carlos Fernando. ¿Qué ocurre en el cerebro de un agresor sexual? ¿Cuáles son los circuitos neuronales que distorsionan la empatía, el control de impulsos o el juicio moral? ¿Puede el daño frontal, la hiperactivación límbica o las experiencias tempranas explicar una conducta tan atroz? Soy Belisario Balbuena, psicólogo forense, criminólogo, apasionado de la neurociencia y la conducta, y estaré con ustedes en el segundo Foro Internacional de Criminalística, Criminología
Derecho, Psicología y Ciencias Forenses. Nos vemos pronto. Inscríbete al segundo foro internacional en el WhatsApp 317-679-1296 y en www.diaf.com. Somos la nueva era del litigio mundial. En Arcon Group Ciberabogados fusionamos el derecho tradicional con el poder del derecho digital. Desde el año 2017 lideramos en derecho penal, compliance en ciberseguridad, litigio en representación de víctimas y defensa técnica en los delitos informáticos. Somos Arcon Group Ciberabogados, donde el derecho evoluciona contigo. La fiebre amarilla mata. Vacunarse salva vidas. Si tienes más de 60 años y estás en zona de emergencia por fiebre amarilla, protege tu salud. Vacúnate. Una sola dosis, gratuita, segura y eficaz. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud. ¿Sabías que la riqueza criminal está poniendo en jaque a los negocios? Este 19 y 20 de junio llega el segundo COIPLAF al Hotel Cosmo 100 en Bogotá. Nuevas tipologías, casos reales y análisis con expertos del compliance de todo el continente. Únete a esta red de expertos y no te quedes por fuera. Inscríbete ya. ¿Deseas conocer de mejor manera el derecho disciplinario? Conocer sus etapas, la instrucción y juzgamiento, profundizar sobre el pliego de cargos, el fallo y la recolección de pruebas. Bienvenidos al curso Derecho Disciplinario Interactivo Pro, el cual está diseñado con más de 22 horas de formación en vivo, divididas en 11 sesiones intensivas para un aprendizaje profundo y 2 encuentros semanales con los cuales podremos avanzar de forma constante. Inscríbete ahora y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. El compromiso de proteger tu vida y la de los demás empieza contigo. Vas al médico para cuidar tu salud y para siempre estar en plenitud. Estudias para hacer un mundo mejor. Mejoras tus relaciones remediando tus errores. ¿Conoces tus derechos y tus deberes? Para vivir en una sociedad con respeto. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros.
Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa.